Buenas tardes, mi nombre es Ingrid del Rosario. Esta tarde vamos a trabajar áreas y volúmenes de prisma. Nuestros objetivos son determinar área lateral y total de un prisma y determinar volúmenes de prisma. En una clase normal o no normal, sabemos que en esta clase estamos en la presencia de los alumnos, pero en una clase donde estuvieran ellos, después de ellos saber el tema y los objetivos del tema, vamos a darles 5 minutos para que ellos escriban sus informaciones, qué entienden, qué les viene a la cabeza sobre el tema que vamos a trabajar, qué conocen sobre volúmenes, sobre área de un prisma. Pasados esos 5 minutos, pues vamos a socializar en la pizarra sobre sus ideas, que ellos escribieron en sus cuadernos. Socializamos escribiendo en la pizarra. Luego de socializar, vamos a aclarar las dudas y al desarrollo de la clase propiamente dicho. Por lo que debemos comenzar haciendo un repaso de la clase del día anterior, donde lo primero que dijimos que son los prismas. Dijimos que prismas son poliedros que tienen dos caras paralelas e iguales llamadas base. Como podemos ver aquí, tenemos un ejemplo de un prisma, de lo que trabajamos en el día de ayer. Tenemos dos caras, acabamos de decir, llamadas base, y las restantes, que son las caras laterales. También dijimos hablamos de los elementos de un prisma. ¿Cuáles son los elementos de un prisma? La altura, la arista, la cara lateral, el vértice. En la altura dijimos que es la distancia que hay entre las bases, la distancia que hay entre las bases, la base superior y la base inferior. Las aristas dijimos que es la intersección de dos caras cualesquiera. A esto que está aquí llamamos arista, a la intersección de dos caras. Las caras laterales son aquellas que no son bases, formadas por paralelogramos. Las bases del prisma, como acabamos de señalar, son la superior y la base inferior. También en el día de ayer trabajamos vimos la clasificación de los prismas. Como pudimos ver, los prismas dijimos que se clasifican según el número de lados, de sus bases. Dijimos que pueden ser triangular, también pueden llamarse cuadrangular, como en este caso tenemos lo que es un cubo, que también dijimos que su característica es que sus aristas miden lo mismo. Además, continuamos, pueden ser pentagonal, como en el caso de que su base es un pentágono, hexagonal, un hexágono, hectagonal, octagonal y así sucesivamente. Además, dijimos que se pueden clasificar según sus bases en regular, cuyas bases son polígonos regulares, cuyas bases son polígonos irregulares. En el día de ayer también dijimos que se pueden clasificar en función de sus caras laterales en oblicuos y rectos. ¿Cuándo son oblicuos? Cuando algunas de sus caras laterales son rombo o romboide. ¿Cuándo son rectos? Cuando todas sus caras laterales son rectángulos o cuadrados. Luego de recordar lo que hemos trabajado en el día anterior, como el día de ayer, también los estudiantes tuvieron la oportunidad de construir algunos prismas. Ellos mismos la construyeron. Aquí tenemos varios ejemplos, tanto construidos por los estudiantes como esto que también no fue construido por ellos. Además, tenemos la oportunidad de ver cómo nuestro entorno está rodeado de prismas. Por ejemplo, cuando compramos un zapato, podemos ver que viene en una caja como esta,
cuando compramos una caja de fósforo, son ejemplares de prisma. Cuando compramos un jugo, una leche, cada uno de ellos son ejemplos de prisma. Vemos que nuestro entorno está rodeado, estamos rodeados de prisma. Entrando ya propiamente al tema de área y volúmenes de un prisma, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, si doblamos una hoja de papel en 3 partes iguales, como esta que podemos ver aquí, doblada en 3 partes iguales, se construyen o quedan formadas rectángulos en ellos, lo cual, si fuéramos a determinar sus áreas de manera individual, pues podemos identificarlo por A1, A2 y A3. Si denominamos al L1, a esa longitud, a la longitud que hay entre este lado B y D, vamos a denominarle L1 a esa longitud, L2 y L3. Esto sabemos que son las aristas, la cual coincide con la altura. Si doblamos esta hoja, uniendo los bordes de cada uno de ellos, vamos a obtener aquí una figura, un prisma. Como podemos ver, un prisma, como podemos verlo aquí en la figura. Ok. Si queremos determinar el área de manera particular, por ejemplo, de este rectángulo, pues el área va a ser igual a L1 por, como podemos ver aquí, L1 por AB. El área de este rectángulo va a ser igual a L2 por CD. El área de este, L3 por EF. Por lo que el área lateral, si sumamos cada una de esas áreas, vamos a obtener el área lateral. Si sustituimos, como acabamos de decir que la arista, esta altura coincide con la arista, y queremos sustituir, si sustituimos cada lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que A1 por la altura, coma, A2, bien, L1 por esta altura, L2 por la altura y L3 por la altura. Si extraemos factor común, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener L1 más L2 más L3 por la altura. Estoy sacando la altura como factor común. Pero si observamos, tenemos las sumas de las longitudes. ¿A qué es igual la suma de la longitud de una figura? En este caso de ese prisma. La suma de las longitudes es igual al perímetro. Al perímetro de una figura. Por lo tanto, el área lateral va a ser igual al perímetro. Este es el perímetro de esa base. Al perímetro de la base por la altura. Y tenemos ya la fórmula con lo que obtenemos el área lateral de un prisma. Ahora bien, ¿cómo hallamos el área total? Como hemos observado, no le hemos tocado a la base. Todo esto que hemos hecho aquí es con las áreas laterales. Por lo que el área total es evidente que la vamos a obtener ahora tomando en cuenta el área de las bases. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. El área total va a ser igual al área lateral, que ya vimos de dónde se obtiene, más
las dos bases que dijimos que no le hemos tocado, más base, eso es suponiendo que a esa base la vamos a llamar, al área de la base la vamos a denotar como B. A partir de ahora el área de la base, eso es, la vamos a marcar con B. Entonces el área total va a ser igual al área lateral más base más base, lo que es igual a área lateral más 2 por la base, o 2 veces la base. Y ya tenemos la fórmula para hallar el área total de un prisma, tanto para hallar el área total como para determinar el área lateral. Vamos a ver un ejemplo que dice: el perímetro de la base de un prisma rectangular es igual a 50 centímetros. El perímetro es igual a 50 centímetros y la altura es igual a 12 centímetros. Perímetro igual a 50 y la altura igual a 12. Igual a 12 centímetros. Determinar el área lateral. Área lateral es igual al perímetro, que en este caso me lo da, el perímetro de la base me dice que es igual a 50 centímetros por la altura. La altura que es igual a 12 centímetros. Si multiplicamos, el área lateral va a ser igual 12 por 50 va a ser igual a 600 centímetros cuadrados. En este caso nos pedían solo determinar el área lateral. Vamos a ver otro ejemplo donde nos pide determinar el área lateral y total, ¿verdad? Dice, vamos a ver, determinamos, dice, la base de un paralelepípedo recto es un rectángulo de 12 centímetros de largo. Vamos a ir poniendo los datos. 12 centímetros de largo. 12 centímetros de largo, 8 centímetros de ancho. 8 de ancho. 8 centímetros. 8 centímetros de ancho. Y su altura es igual a 15 centímetros de altura. Vamos a ver, vamos a determinar el área lateral y total de un prisma como este, ¿verdad? Tenemos los datos. Si ustedes observan, lo primero que tenemos que hacer es determinar la base, ya que no nos la da. ¿Cómo obtenemos la base? La base la podemos obtener multiplicando el largo por el ancho, con esta fórmula. El largo por el ancho, lo cual va a ser igual, son dos datos que me los da, 12 centímetros por el ancho, que es 8. Y con eso obtenemos 12 por 8, que es igual a 96 centímetros cuadrados. Esta es mi base. Ahora determinamos, vamos a ver, área lateral, que dice que es igual área lateral al perímetro de la base por la altura. Perímetro de la base por la altura. Por lo que debemos también determinar cuál es el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? El perímetro va a ser igual, perímetro es igual a 2 por el lado más 2, perímetro de la base, a 2 por el lado más 2 por el ancho. El perímetro va a ser igual. Recuerden que dijimos que es una figura recta
es un paralelepípedo recto que es rectangular. Una figura 2x2, donde un lado es igual al otro. Por eso podemos así multiplicar 2 por el lado más 2 por el ancho. Y sustituimos 2, el largo dijimos que es 12, 2 por 12 centímetros, más 2 por el ancho que es igual a 8. 2 por 8. 2 por 12, que es igual a 24 centímetros, más 8 por 2, 16 centímetros. Por lo que obtenemos con esto el perímetro y es igual a 40 centímetros. Volvemos aquí, todo esto es determinando el área lateral. El área lateral es igual al perímetro, que ya lo tenemos, es igual a 40 centímetros por la altura, que uno de los datos que me da aquí, la altura me dice que es igual a 15 centímetros. Y con esto obtenemos la altura, el área lateral, sustituyendo 40 por 15, que es igual a 600 centímetros cuadrados. Para hallar el área lateral, simplemente sustituyo el área total, que va a ser igual al área lateral que acabamos de encontrarla, que son 600 centímetros cuadrados, por 2 por la base que la habíamos encontrado aquí. La base ya la habíamos determinado y es igual a 90 ese centímetro. La suma de estos dos. Esto no va. Simplemente 40 por 15, 600. Sí va. 96 centímetros. Dios. 12 por 96. Tengo ¿dónde está? 12 por 96. Hay un error en la suma de los centímetros. 600 centímetros por 2 por 96. 192. Ahora sumamos. Exacto, es que es una suma. Ando buscando dónde está el error. Aquí, si observamos aquí, el área total es igual al área lateral más 2 por la base. El área lateral que es 600 más 2 por la base. Ahora sí, si multiplicamos 6, ya simplemente es sumar 600 más 196, que es igual a 792 centímetros. 192. Mío. Tenemos todavía Dios Todopoderoso. Sí. Lo único que falta, eso es una suma, sí. Esta es el área total. Lo único que me falta es ver el volumen. Cuando hablamos de volumen de un prisma, se refiere a la capacidad que tiene un envase de almacenar líquido u otro material. Por ejemplo, aquí tenemos una caja de zapatos, como la mostramos al principio. Si yo quiero saber el volumen, quiero saber cuánta cajita puede almacenar esa, con cuánta puedo llenar, cuánta de esta chiquita, con cuánta puedo llenar esta grande, ¿verdad?
pero no tendríamos todo el tiempo ni toda la caja pequeña para comenzar a llenar esto, por lo que también existe una fórmula para determinar el volumen de un prisma. El volumen lo determinamos, volumen es igual a la base por la altura. Aquí tenemos un ejemplo, por lo que es igual, multiplicar el largo por el ancho por la altura. Este ejemplo es muy facilito. Si multiplicamos el largo, multiplicamos 2 por 3 por 2. Y así fácilmente encontramos el volumen de esta caja. Va a ser igual a 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. 12 metros cúbicos. Que también se obtiene multiplicando las tres dimensiones, que son largo por ancho por la altura. Vemos un ejemplo, tenemos otro ejemplo de cómo determinar el volumen de un prisma. El volumen de un prisma, que es igual al área de la base por la altura. Determinamos el volumen de un prisma pentagonal regular que tiene de altura 30 centímetros de altura, 30 centímetros, de largo tiene 20, el largo es igual a 20, el largo igual a 20, y la apotema me dice que es igual a 12 centímetros. Volumen es igual, vamos a utilizar esta fórmula. Lo primero es determinar el área de la base, y dijimos que el área de la base va a ser igual al perímetro por apotema sobre 2. Por tanto, determinamos el perímetro. Dijimos en nuestro encabezado que es un prisma pentagonal regular. El perímetro lo tenemos. Perímetro va a ser igual al lado por n. ¿Cuántos lados dijimos que son? ¿Cuánto mide el lado? 20 centímetros. Sustituimos 20 centímetros por n. N es la cantidad de lados. Dijimos que es un pentágono. Multiplicamos por 5. 20 por 5, que es igual a 100 centímetros. Y ya tenemos aquí el perímetro. Por lo tanto, el área de la base va a ser igual al perímetro, que es 100 centímetros, por la apotema, que me la da, me dice que son 12 centímetros sobre 2. Multiplicamos 100 por 12, que es igual a 1200 centímetros cuadrados sobre 2. 1200, eso es igual a 600 centímetros cuadrados. Y tenemos ya el área de la base. ¿Qué nos falta por último? El volumen, acabamos de decir que es igual al área de la base por la altura. Volumen es igual al área de la base por la altura. El área dijimos que es 600 centímetros cuadrados por la altura, que me la da, que me dice que son 30 centímetros cuadrados, y la altura que son 30. Volumen va a ser igual, 600 por 30 es igual a 18.000 centímetros cúbicos. 18.000 centímetros cúbicos. Y hemos obtenido ya el volumen de nuestro prisma pentagonal.
Ya como tarea, dejamos para la próxima clase resolver los ejercicios de la página 25, resolver los ejercicios de la página 25, apartado A de la 1 al 4 y el apartado B también del 1 al 4, donde vamos a determinar tanto área como volúmenes. Esto ha sido todo por hoy. Damos las gracias y hasta la próxima.